Hola, muy buenas tardes, un día más. Bienvenidos al Facebook de GoDaddy España y bienvenidos a una nueva sesión de School of Digital. Ya sabéis que School of Digital es la iniciativa con la que GoDaddy, en colaboración con Seed Rocket, una aceleradora de startups, trata de ayudar a personas emprendedoras, autónomos y autónomas y a pequeños negocios a digitalizar su actividad, a digitalizar su comunicación, sus empresas y sacarle el máximo partido a su presencia online. Ya sabéis que a lo largo de todo este año 2021 vamos a ofrecer un total de 10 webinars sobre diferentes temáticas del marketing digital, como puede ser la estrategia digital en general, el marketing de contenidos, social media, el uso de influencers, SEM, herramientas de analítica, WordPress. Y hoy nos toca hablar sobre todo de SEO. Ahora os presentaré a los profesores. Ya sabéis que en cada uno de estos webinars traemos profesores de reconocido prestigio con amplia experiencia en el campo del que se va a hablar en cada clase y también contamos con la colaboración de influencers o marcas que nos permiten acercarnos un poco más a la práctica real de la disciplina de la que estamos hablando esos días. Sin más, os voy a presentar a los profesores que tenemos hoy con nosotros, que son de un altísimo nivel. Ellos son, por un lado, Nuño Valenzuela y, por otro lado, Flor Terbeck. Hola a los dos. Nuño actualmente es Digital Research Manager y director de SEO y semántica para Iberia, LATAM y la zona APAC de Accenture. Tiene más de 10 años de experiencia en el marketing y SEO y antes de unirse a Accenture fue Digital Manager en IBM, en Panda Security, A3 Media Corporation, Grupo Planeta y Google. A lo largo de estos años también ha ocupado diferentes puestos de responsabilidad en estrategia de marketing, paid social, planificación, campañas y SEO en firmas internacionales. Por su parte, Flor Terbeck se dedica al SEO y al marketing digital desde el año 2013 y antes de especializarse en esto del SEO, fue profesora de métodos cuantitativos y econometría en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. También trabajó en la Escuela de Negocios IS y en The Coca-Cola Company. Actualmente da formación a autónomos y a pequeños negocios y empresarios que desean conseguir más visitas y más negocio a través del tráfico orgánico. Luego la veréis en acción. Es una persona que trata el tema del SEO de una forma muy humana, comprensible y fácil de aplicar, y estamos seguros de que algunos de los consejos que nos va a dar hoy va a hacer que el tráfico de nuestras empresas, de nuestros negocios, crezca rápidamente en menos tiempo del que esperáis. Sin más, esperamos ya vuestros comentarios en el Facebook de GoDaddy España, desde donde estamos emitiendo en riguroso directo este webinar de School of Digital, y dejamos a Nuño, que nos va a hablar de SEO. Todo tuyo, Nuño. Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos a School of Digital y, bueno, mi nombre es Nuño Valenzuela y os voy a dar durante 40 minutos un poco una visión general de los conceptos fundamentales que pueden ser realmente valiosos para vosotros a la hora de encarar el desafío en el que estáis, que es iniciar una aventura empresarial en donde la visibilidad en buscadores tiene especial importancia. Quiero comenzar mostrándoos en la siguiente slide el ejemplo más representativo y más interesante que he visto yo en relación al posicionamiento y la visibilidad de un web modesto. En este caso es una empresa pequeña en Teruel, es un pequeño pueblo, según conozco, de unos 800 habitantes, en donde un agricultor que tenía una pequeña tienda de cuchillos, pues comenzó en el 99 a generar una tienda online y a aplicar técnicas de posicionamiento para lograr visibilidad. ¿Qué sucedió? Es un caso representativo, lo que llamamos un best in class, la búsqueda que le ha permitido prosperar, facturar y contratar ha sido cuchillos, bien, una búsqueda especialmente difícil. Hay búsquedas grandes, búsquedas pequeñas, búsquedas modestas, búsquedas nicho,
Pues cuchillos podemos decir que es una búsqueda prácticamente universal, ¿vale? Forma parte de la industria del retail, del comercio al por menor y todos tenemos cuchillos. Bien, pues el éxito de esta persona, creo que se llama David, fue posicionar y superar a Amazon en el ranking orgánico a la búsqueda de cuchillos. Ha mantenido la estabilidad de esta posición durante muchos años y esto, como os digo, es un ejemplo a tener en cuenta, un web a estudiar si queréis llegar a este caso de éxito, que supongo que es la aspiración de todo empresario que se quiere iniciar en lo que es el comercio electrónico. Pues este es un buen ejemplo de una persona modesta, sencilla, trabajadora, perseverante, que ha logrado un posicionamiento excelente y que le ha permitido disponer de ingresos estables a lo largo del tiempo. Bien, si os fijáis, y esto ya es un avance, veréis que hay diferentes clústeres. Bien, tenéis un clúster en donde aparece en concreto imágenes de cuchillos. Bien, en su caso, que es el resultado número 1, no ha obtenido ese tipo de posicionamiento. Esto lo iremos viendo, pero simplemente lanzaros este mensaje. Existen una serie de búsquedas de alta dificultad que, con cierta perseverancia y constancia en el trabajo, permiten alcanzar posiciones preferenciales que permiten ingresos. Aceros de Hispania es su web, le hicieron una pequeña entrevista, competir con Amazon vendiendo cuchillos y espadas a todo el mundo desde un pueblo de Aragón. Es un caso extraordinario y muy admirable, por lo cual os invito a que lo estudiéis. La situación del mercado search desde el 2015, fijaos, esto lo he puesto a modo representativo para que veáis que ya en 2015 en un minuto había 2,4 billones de personas conectadas a diferentes empresas. Veis Google, Instagram, YouTube, Twitter, Facebook, bien, todas ellas disponen de un buscador interno. Recordad que SEO es un acrónimo como OTAN, NATO, NASA. Bien, pues SEO es Search Engine Optimization. Está formado de dos términos y la palabra clave aquí importante es buscadores. Bien, los buscadores, hay muchos tipos de buscadores. En este caso, nosotros generalmente nos centramos en Google. Hay casos específicos, como es el chino, que tienen Baidu, bien, que tiene un tipo de técnicas de posicionamiento totalmente diferentes a las de Google. Pero bueno, de forma general, la idea es que consiste en el acto, bien, en el acto de clasificar, bien, clasificar dentro de un buscador. Bien, este concepto es importante fundamentalmente porque el aspiracional, que es lograr ese número 1 en buscadores, si lo pensamos, realmente es un acto de clasificar, bien, clasificar, y de reclasificar la clasificación que previamente encontramos en un buscador. Es decir, hay un acto de reclasificación. Bien, y si hay una clasificación y una reclasificación, lo que hay de una manera genérica es un conjunto de reglas, bien, que son las reglas que se tienen que aplicar a un web para lograr esa posición preferencial. Bien, clasificación, reclasificación y reglas. Bien, pues para que haya reglas, os pongo un ejemplo, tiene que haber un clasificador. Bien, clasificador, reclasificación, reglas y un clasificador. Por poneros un ejemplo, las bibliotecas generalmente, cuando uno busca Cervantes, un libro de Cervantes, el Quijote, el buscador interno que tiene una biblioteca es un buscador generalmente booleano y entonces clasifica y ordena los resultados, bien, en base a un criterio, en este caso el criterio alfabético. Bien, un criterio, ese es el clasificador, que es la etiqueta en ciertos elementos que permite que haya un orden. Bien, estos conceptos son fundamentales para saber qué vamos a tener que hacer. Pues bien, pensad en Amazon, Adobe, Accenture, Apple, todos empezaron con la letra A. Bien,
porque en los inicios de Internet pues se pensaba que eran sensibles al orden alfabético. Bien, esto es una curiosidad, pero bueno, es indicativo de que realmente se sabe que hay unas reglas, bien, que son las que permiten, dentro de la propia lógica del pensamiento matemático, ese orden que permite una clasificación, y nosotros lo que queremos, el término que se utiliza es optimización, bien, es reclasificar para conseguir esa posición número 1 a cuchillos. Bien, recordad, por ejemplo, que hay muchos tipos de clasificación. Se clasifica, por ejemplo, por colores. Bien, podemos clasificar por colores o por formas, ¿vale? Los niños clasifican formas. O también hay un tipo de clasificación que es muy interesante y que tenéis que tener en cuenta, que es la clasificación por negación. Es decir, pone aquí los objetos que no sean redondos. Bien, pues este tipo de conceptos son fundamentales a la hora de saber qué tenemos que hacer para optimizar un web y conseguir ese resultado número 1. Bien, una curiosidad, que estaba preparando la sesión de hoy y refrescando el concepto de clasificación, ¿no? ¿Y qué me encuentro cuando busco clasificación en Google? Me encuentro clasificación de la Liga Santander 2020-21. No me encuentro, no topo con el resultado clasificación matemática. Me sucede lo mismo con cuando busco producto. Si busco producto en Google no encuentro el producto cartesiano de Descartes, no. Me encuentro producto y la definición de Wikipedia de mercadotécnica, ¿vale? De producto. ¿Qué significa esto? ¿Por qué es más importante la liga de fútbol que la liga de bádminton? ¿Por qué no aparece como resultado número 1 la liga de bádminton, que es muy interesante el bádminton en relación al fútbol, y sale la liga de fútbol? ¿Por qué cuando escribo clasificación no sale la clasificación matemática? Estas son las preguntas que en sí mismas tienen la respuesta. Es decir, hay un concepto detrás, hay una serie de reglas que permiten o facilitan que haya un resultado que sea mejor que otro. Bien, existen unos criterios que han sido preasignados que predeterminan que un resultado salga antes que otro. Hay grados de dificultad, ¿vale? Pero el hecho de que salga la liga de fútbol y no salga la clasificación matemática, la búsqueda clasificación es indicativo, ¿bien?, de que hay un factor no controlado, ¿vale?, que permite que ese resultado aparezca en posición 1, sea o no sea más relevante para mí, bien, como usuario, que para otro. Bien, con esto os quiero poner un poco, también depende, cuando busco liga, clasificación, tener en cuenta que está el concepto de dimensión, es decir, puede que en España aparezca la Liga Santander, bien, pero en Turquía, bien, o digamos un país como puede ser Argentina, Chile, México, bien, hispanohablantes, tengamos un resultado diferente. Es un tema ya de dimensiones, bien, y de personalización. En general, os quiero decir que sí existe un conjunto de reglas, ¿vale?, en donde es posible etiquetar ciertos elementos para lograr esa posición preferencial y reclasificar una clasificación que ya ha sido cursada en los propios buscadores. Estos son los conceptos básicos, ¿bien? Pues dentro del concepto de buscador, Google en el 2007, 2008, lanzó un nuevo concepto que era el de Universal Search o búsqueda universal. De ahí salió el concepto de Universal SEO, ¿vale? Y realmente lo que nos decía Google es que hay un cambio de paradigma. Bien, antes teníamos un modelo antiguo que era el modelo tradicional de Google, en donde tendríamos diferentes clústeres. Cuando buscamos en el box de Google, pues encontramos que tenemos diferentes pestañas: web, imágenes, vídeo, noticias, mapas. Todos lo conocéis perfectamente. Pues bien, el cambio que hizo Google fue crear un modelo híbrido. Un modelo híbrido en donde cada uno de los clústeres, cada uno de los conjuntos que acotan un tipo de resultados en base a su extensión,
quedaban hibridizados en la web, ¿vale? Con esto os quiero decir que un vídeo de un celebrity, ¿bien? Con un posicionamiento, una clasificación top 1 en el clúster de vídeo, ¿bien? Quedaba incluido también como resultado preferencial dentro del conjunto de conjuntos que es la web, ¿vale? Que podemos decir que es el clúster maestro que nosotros generalmente utilizamos para realizar búsquedas. Sucedía lo mismo con mapas, ¿vale? Para aquellos que tenéis ideas de emprender un negocio local, una frutería, una escuela de violín, ¿bien? La importancia de mapas, ¿ven? Y la noticia y el clúster de news. Cada clúster dispone de un conjunto acotados de resultados en base a su extensión, ¿bien? Y presentan diferentes tipos de SERPs, que es el concepto que se utiliza para los Search Engine Ranking Positions, posición del 1 al 10. Bien, estos número unos quedan hibridados dentro de la web. De manera que las tácticas de optimización, si os fijáis, ya dentro del modelo tradicional de Google, que están focalizadas en el clásico resultado orgánico en la web, se amplían, se desatan. Entonces ya tenemos que hay que optimizar imágenes, hay que optimizar vídeo, hay que optimizar noticias y hay que intentar o aspirar a reclasificar los resultados para tener esa posición número 1 en cada uno de los clústeres, en vistas y con el objetivo de disponer también de resultados añadidos dentro del clúster maestro que es el web, ¿vale? Entonces hay que lidiar con diferentes tipos de optimizaciones en base a cada uno de los elementos o extensiones que componen un sitio web. Este es el segundo concepto que tenéis que tener. Igual que existe una clasificación, un acto de reclasificación, existe un clasificador, hay que etiquetar ciertos elementos, ¿vale? Para que cada uno de los clústeres y cada una de las posiciones que tienen de manera independiente cada uno de ellos quede incluido dentro de la web o el clúster maestro. Esto implica, claro, que hay que hacer diferentes intensidades y esfuerzos en optimizar diferentes aspectos del web. Igual que hubo Universal Search, hay Universal SEO y hay Universal ROI, por decirlo de alguna manera. Cada uno de los clústeres de Google, cada uno de los verticales en donde podemos encontrar información, por ejemplo, de imágenes de diferentes tipos de cuchillos, pues dispone en base a las búsquedas que se realizan de diferente CTR, ¿vale? Diferente click-through, diferente número de búsquedas por parte de usuarios, ¿vale? Es decir, hay diferentes tipos de conversión, ¿vale? Diferentes tipos, igual que hay diferentes tipos de interés en conocer un producto, de una navaja a una espada Excalibur, bien, por poner ejemplo de cuchillos, bien, pues las imágenes contribuyen de manera directa a aumentar la venta, ¿vale? El ROI. En este caso, pensemos, por ejemplo, en la importancia que tiene un vídeo para un músico, ¿vale? O para un celebrity. ¿Dónde debo de intensificar los esfuerzos de optimización? ¿En shopping, si soy un celebrity, o en vídeos? ¿Dónde debo de intensificar si no dispongo de presencia física y soy un marketplace estrictamente online? ¿En mapas o en shopping? Bien, y si soy un medio de comunicación, ¿dónde debo de focalizar mis esfuerzos? ¿Dónde debo intensificar el tiempo dedicado a optimización? Evidentemente en noticias, aunque también en vídeos, bien, o en imágenes. Es decir, hay un rango combinado de optimización. Cada uno de estos clústeres dispone de un impacto diferente en ventas, ¿vale? De un ROI diferente. Y también hay diferentes factores de optimización dependiendo de cada una de las extensiones que queremos indexar y posicionar, ¿vale? Entonces es un tema de integración y un tema de entender que no existe solamente un clúster de explotación, sino que existen tantos como elementos o realmente objetivos de negocio que tenemos nosotros en mente con la nueva empresa que queremos lanzar. Esto que veis aquí
es el paso que ha habido desde que Google inició este cambio de paradigma dentro de lo que eran los resultados estándares, ¿vale? El clásico resultado orgánico tradicional, ¿vale? Cómo se transformó en lo que es un rich snippet. El snippet está conformado fundamentalmente por URL, descripción y título. Los resultados que veis se denominan snippets, pues fueron enriquecidos y si os fijáis apareció la imagen, ¿vale? Que tiene especial peso en posicionamiento en buscadores. Bien, pues se pasó del resultado estándar al rich snippet o el snippet enriquecido y finalmente, bueno, esto es ligeramente antiguo, a lo que se denomina como rich cards, ¿vale? Con un nuevo tipo de representar la información en base a dos ejes, fundamentalmente para mejorar la experiencia del usuario en mobile. Es la experiencia táctil de mover con el dedo el carrusel, bien, y orientado también a permitir una navegabilidad más rápida dentro de un device mucho más pequeño que un PC o un desktop, ¿vale? Pues este es el cambio de paradigma que tenéis que tener en cuenta. Pensad que ya el modelo tradicional no está caduco, existe, pero hay un proceso de cambio continuado con un nuevo modo de representar esa clasificación que, como os digo, dispone de una serie de reglas que es la que yo y Flor os queremos mostrar de forma general. Esto que veis es un rich snippet microformateado, ¿vale? Dentro del propio cambio de paradigma que se está aplicando ahora mismo en Internet, como os digo, la representación del resultado comienza a estar facetada, ¿bien? Disponemos de diferentes elementos asociados a los sentidos, como es pues, un orden en bullets, ¿vale? Una descripción y una imagen. Bien, pues todo esto, el resultado enriquecido, generalmente dispone de ciertas técnicas. Una es la optimización del HTML, ¿vale? Existen una serie de características que hay que incluir dentro de un HTML especialmente limpio para poder transformar, y esta es la idea, el código en una representación visual, en una clasificación fácil de entender, y luego se implementan una serie de tags, ¿vale? Una serie de microformatos, microdatos y una serie de esquemas que es imprescindible que forme parte de vuestra estrategia a medio y largo plazo para las iniciativas que tenéis en mente. Es decir, vuestros webs, si quieren estar dentro del nuevo modelo de la búsqueda universal, tienen que estar microformateados y vuestro aspiracional es llegar a disponer de resultados enriquecidos que permitan una interoperabilidad semántica, ¿vale? Todo esto está orientado a Universal Search, derivará en un Knowledge Graph, en un panel de información y en un concepto de web semántica, ¿vale? Que este es el ideal real de Internet, es decir, transformar lo que es el resultado en información y luego esa información finalmente transformarla en conocimiento. Este es el aspiracional de Internet desde que nació, se está poniendo ya en práctica. Como veréis, requiere una preoptimización de código que sí debéis de encarar, considerar como un must dentro de las ideas que tengáis para el lanzamiento de vuestro web, porque permite esta representación visual orientada a mejorar la experiencia del usuario, ¿vale? La experiencia especialmente en devices, en móviles. Otro ejemplo de rich snippet, y este es especialmente importante, es el que se denomina question answer, ¿vale? También se llama Google Definitions. Realmente lo que es, si os fijáis, y este es un tipo de snippet sorprendente porque responde a una pregunta, ¿vale? ¿Salario bruto qué es? ¿Qué es el salario bruto? ¿Qué es CFA? Bien, que os fijáis, ya viene una definición a modo de respuesta, bien, y una imagen representativa de la búsqueda, ¿vale? El salario bruto pues muestra 10 euros. Este tipo de respuestas a preguntas forma parte ya también
de la búsqueda universal, podemos decir que ya está, es consistente, está estable, topáis todos los días con este tipo de resultados y también combinados con otro tipo de clúster que es el clúster de resultados sociales. A este se le suele llamar resultados orgánicos sociales, ¿vale? Y derivan fundamentalmente de los acuerdos que hacen diferentes empresas entre sí para compartir datos o permitir que el clúster de Twitter, en este caso, aparezca dentro de un listado de resultados en Google. También estáis familiarizados con esto. Esto es un acuerdo que se hizo en 2015, se hicieron diferentes betas, se hizo el rolling out y parece bastante interesante porque sí contribuye a enriquecer la experiencia del usuario cuando busca en Google. Es un acuerdo, los acuerdos dependen de los países, como ya sabéis, pero es especialmente interesante que consideréis que el posicionamiento más allá del resultado estándar, tenemos los rich snippets con los microformatos y además una optimización social. Es decir, aquello que tuiteamos dispone de una representación en los resultados de Google, por lo cual es una línea de trabajo a hacer. En este caso, este concepto se llama Social Blended Rank, o es el Blended Rank, el ranking mezclado. Os he puesto aquí el caso de Barack Obama, ¿vale? Que os fijáis, aquí tiene su, bueno, de sobra conocido es Trump con su Twitter. Bien, pues aquí tenéis el componente de Twitter de Barack Obama, bien, en donde cuando buscas Barack Obama, bien, encontramos su Twitter. Caso interesante y qué tenéis que saber sobre esto. Esto sucede fundamentalmente cuando se buscan marcas o nombres propios. Difícilmente nos va a salir este componente social de Twitter a una búsqueda orgánica cuando buscamos cuchillos. Puede darse, pero es improbable, ¿vale? Esto suele darse fundamentalmente en marcas y en nombres propios, ¿vale? Antonio Banderas, Miguel Bosé, GoDaddy, ¿bien? Es en este caso en donde tenéis que considerar que dentro del posicionamiento hay un bloque de trabajo, un área de actuación importante que es la optimización y permitir en tiempo real que ciertos twitters que lanzamos dentro de un periodo acotado de tiempo a lo largo del día, ya sabéis, el carácter de instantaneidad de Twitter, impacte a una serie de búsquedas que se realizan en orgánico, que son más estables en el tiempo, son más persistentes y fundamentalmente orientadas a nombres propios, en el caso de celebrities, o a marcas representativas. Por ejemplo, El País. Bien. Este es otro punto importante en donde debéis de intensificar esfuerzos. Ya van 3, ¿eh? Otro concepto importante que tenéis que conocer a la hora de encarar lo que es el trabajo SEO es entender la diferencia entre lo que son búsquedas predecibles, no predecibles y búsquedas estables. Este concepto es fundamental porque os puede dar muchísimas alegrías. En este caso he cogido Lotería de Navidad, he utilizado Google Trends para evaluar los picos de notoriedad y de popularidad que tienen a lo largo de un periodo de tiempo desde el 2004 hasta hoy. Si os fijáis, parece un encefalograma, bien, pues aparecen diferentes picos, ¿vale? Coincidentes en un periodo acotado de tiempo, ¿vale? Que suele ser Lotería de Navidad, se suele empezar a buscar en noviembre, diciembre, y a partir de diciembre ya veis ese valle, ese mordisco completo en donde el interés por el término Lotería de Navidad desaparece completamente. Bien, esto es fundamental para entender cuándo debéis de prevenir el posicionamiento de ciertas palabras clave. Por poneros un ejemplo, vacaciones, considerando que la pandemia acabe, vacaciones baratas
en el Caribe. Bien, vacaciones baratas en el Caribe. Hoteles en oferta en agosto. Bien, son búsquedas predecibles. Lotería de Navidad. Bien, es decir, son búsquedas predecibles, comportamentales, ¿vale? Que suelen ser recurrentes en un periodo de tiempo. ¿Bien? Pues anticiparse a ese tipo de búsquedas, auditar, analizar, conocer qué búsquedas realmente son recurrentes, tienen un ciclo de vida concreto, es fundamental para saber el posible retorno que voy a tener si logro disponer de una posición preferencial en Google. Sirve esto también para campañas de pago, es decir, anticiparse a través del análisis de búsquedas predecibles disponibles. Podéis consultar Google Trends o cualquier herramienta para detectar cuál es el inventario y hacer un shortlist, un pequeño inventario de frases clave predecibles que realmente se ajustan a vuestro negocio y que os van a permitir ser ese capacitador de tráfico que necesitáis, ¿vale? Por otro lado, tenéis las búsquedas no predecibles. Os he puesto aquí una comparativa entre lotería de Navidad, por poneros un ejemplo, que la búsqueda predecible, y COVID. ¿Quién iba a saber que íbamos a haber una pandemia? ¿Bien? Pues si os fijáis, COVID aparece, ¿vale? Es una irregularidad, no era predecible, no sabíamos que iba a haber una pandemia, pero sin embargo ha aparecido. Este es otro tipo de tácticas a la hora de captar tráfico, es decir, aprovecharse de la notoriedad que generan aquellas búsquedas que no eran predecibles. Ya no es un tema de anticipación, sino de adaptación a un nuevo tipo de búsqueda que no era controlable. ¿Vale? Estas dos tácticas las tenéis que intentar interiorizar dentro de vuestra empresa. El paso 1 es inventariar búsquedas predecibles que realmente son valiosas para vuestro negocio, intensificar esfuerzos en diferentes clústeres en base a las necesidades o los productos que pensáis os van a permitir un aumento de ingresos. Por ponerse en el caso de cuchillos, pues tal vez él debería de prestar más atención a la indexación y a la optimización de imágenes, ¿vale? Pero también, de forma simultánea, intentar trabajar en parasitar esas búsquedas que son notorias y que no eran predecibles, que no estaban en el radar ni en el mapa de trabajo que teníamos planificado. En el caso de búsquedas estables, este es el otro concepto, el tercer concepto importante, está cuchillos. Bien, cuchillos, por la propia naturaleza, el crecimiento orgánico de Internet, pues cada día tiene más búsquedas, hay más usuarios conectados, pero son búsquedas estables, son búsquedas sticky, son búsquedas prácticamente universales. Todo el mundo busca un cuchillo, ¿vale? Lo cierto es que lograr ese posicionamiento a cuchillos, a viajes, a hoteles, sobre todo a estufas. Estufas ya no sería una búsqueda estable, podríamos decir que es predecible, ¿vale? Porque se suelen buscar antes de invierno, ¿vale? Igual piscinas antes de verano. Pues este es el otro concepto que tenéis que tener en mente, es decir, combinar tácticas de optimización en búsquedas predecibles, no predecibles y estables. Y es esta estrategia mixta los que os va a permitir tener un crecimiento bastante constante. Otro de los puntos importantes, ya hablando de las palabras clave, también os sugiero que visitéis los tutoriales de Google, que son excelentes. Sepáis la diferencia fundamental entre palabras clave de marca y palabras clave genéricas. Apple, GoDaddy, son marcas que tienen especial fuerza de marca. Bien, pues estas palabras clave suelen tener un alto CTR, es decir, un click-through muy notable. Cuando uno busca dominios, el ideal real es que busque GoDaddy, no que busque dominios, comprar dominio, que busque GoDaddy.
Ese es el objetivo ideal, más allá de todas las tácticas SEO que se puedan aplicar, que generalmente están orientadas a palabras clave que no son de marca. Bien, pues con una pequeña optimización muy sencilla se puede lograr ese posicionamiento de marca, ¿vale?, al nombre de vuestro dominio. Sería también inaceptable que si creáis una empresa y el nombre de vuestra marca no aparece en resultado número 1, entonces ahí habría un problema a analizar. Se da por entendido que vais a lograr ese posicionamiento de marca por defecto, ¿vale? Lo que pasa es que hay que enriquecerlo. Hay que lograr generar esa sinonimia entre la palabra clave y vuestra marca. Uno no debe de buscar dominios, debe de buscar GoDaddy. Uno no busca pasta dentrífica, debe de buscar Colgate. ¿Vale? Esa es la idea. Uno no debe de buscar... hay miles de ejemplos en relación a esto. Lo que os quiero decir es que paso fundamental, optimización de marca como un must por default. Tiene que ser algo autodemostrable, que realmente el dominio que habéis puesto en producción o el nombre de marca que habéis decidido dispone de una visibilidad orgánica razonable. A partir de ahí, hacer tácticas de SEO sobre marca con el aspiracional de que sea equivalente a una keyword genérica o no de marca. Y de manera paralela, trabajar también palabras clave sin marca, es decir, cuchillos. ¿Bien? Este es otro concepto que yo creo que os puede ayudar, saber diferenciar en dos áreas de trabajo, ¿vale? Lo que es la optimización y el posicionamiento de marca, donde ya os digo que tenéis ese componente de social organic, de posicionamiento orgánico con el clúster de Twitter, pero también enriquecer vuestra marca en los diferentes clústeres. Una vez, os sugiero que comencéis con fortalecimiento de marca, ¿vale? Aspiréis y trabajéis en posicionamiento de palabras que no son de marca, pero que nunca olvidéis ni quitéis atención a la marca, que es lo más difícil de lograr, una marca en donde un término quede asociado de manera instantánea con un nombre. Eso es el verdadero problema. Tácticas que se pueden hacer, que también debéis de incluir dentro de vuestra planificación, son las técnicas de newsjacking, ¿vale? Es un intelectual que se llama David Mermar, que publicó un libro hace tiempo ya que se llama Newsjacking, en donde indicaba de una manera muy, muy interesante cómo se podía popularizar una noticia, ¿vale?, para mejorar las ventas de un producto concreto, ¿vale? Descubrió que hay cierta asociación entre lo que es las actividades por parte de los equipos de comunicación, ¿vale?, y las tácticas de SEO. Newsjacking es una táctica que os puede ser especialmente satisfactoria pensando en las búsquedas no predecibles, también en las predecibles, en donde hay un concepto que aplican generalmente todas las startups, que son el newsjack, ¿vale? El newsjack, que es cuando hay una noticia relevante o que está permitiendo un incremental de búsquedas llamativo, ya sea el hackeo de un web, por ejemplo, o la esperanza que tenemos de que la pandemia acabe, pues se hace una técnica de newsjack en donde se detectan una serie de palabras clave con un volumen de búsqueda alcista, se leen diferentes menciones o noticias que hacen terceros y se genera tracción. Se genera atracción añadiendo información adicional sobre el breaking news, ¿vale? Es decir, a medida que va creciendo la excitación de los usuarios por una temática concreta, es muy, muy popular esto en temas de celebrities, ¿vale?, o de lanzamientos de canciones, por ejemplo, pues forma parte del trabajo de periodismo de datos, detectar ese trend
verificar si esa búsqueda realmente nos va a generar un incremental y es sinérgica con vuestro negocio, y atrapar esa excitación del público hasta el pico, ¿vale? Hasta que se transforma en una noticia antigua, entra ya en valle, ¿vale? Importante también el valle, y se logra generar cierta atracción dentro de un tipo de búsqueda que no es controlada al 100% por nosotros, pero en la que podemos participar, ¿vale? Aquí hay dos ejes, si os fijáis, el interés, ¿vale? Y por otro lado, el tiempo. Cuando intentéis hacer técnicas de newsjacking, recordad que son cortas en el tiempo, suelen tener una duración generalmente de 2 semanas, ¿vale? Por lo cual, sí es conveniente que planifiquéis que en caso de que queráis hacer cierto newsjack, vais a tener que dedicar ciertos recursos full time a hacer este tipo de táctica para lograr incrementales, ¿vale? En un periodo de 2 semanas. Luego ya hay un fading away y va cayendo en el tiempo hasta que finaliza y se intenta encontrar otro breaking news donde hacer newsjack. En webs interesantes para estudiar estas técnicas, que sobre todo son periodismo de datos, es Google News Initiative. Tenéis tutoriales magníficos para entender cómo se pueden atraer audiencias, generar contenidos y cuáles son las plataformas en donde existe una posibilidad real, ¿vale?, de lograr incrementales. Más allá de lo que es Google, tenéis YouTube, y especialmente importante también es lo relacionado con optimización en apps, que es en ASO. ¿Vale? Todo el tema de news es muy trendy y os permitirá capilarizar noticias no solamente nacionales, sino internacionales. Vamos a hablar ahora de dominios. Es un tema también que tenéis que tener en mente siempre, la diferencia entre el TLD, el dominio TLD y el dominio CCTLD. Estos son acrónimos también que debéis de interiorizar. El TLD es Top Level Domain, ¿bien? Es un dominio de nivel superior que, como ya sabéis, es el .com, ¿vale? Top Level Domain es un .com. Un .org también es un Top Level Domain. Pues Top Level Domain porque es un dominio, significa comercial, significaba comercial, pero tiene una vocación internacional, ¿vale? Una vocación internacional. Tiene sus pros y sus contras frente a otro tipo de dominios, pero creo que es imprescindible que penséis si realmente vuestra idea se ajusta a un dominio TLD que acabe en .com o si por contra tenéis que utilizar un dominio denominado CTLD, ¿bien? Que os he puesto aquí una imagen donde veis el .cn, que corresponde a China, el .in, que corresponde a India, Brasil, USA, MX, es decir, ¿qué necesitáis? ¿Un .com o un .es? Esta decisión es importante porque va a ser determinante a la hora de desarrollar proyectos, y hablo de generar estructura de carpetas, arquitecturas de información, escalar el proyecto internacionalmente. Si tenéis interés en disponer de visibilidad en México y de manera simultánea en España, pues lo ideal sería que pensaseis si necesitáis un TLD, un .com con diferentes carpetas e instancias de idioma, o si realmente lo que necesitáis son dos CCTLD, un miidea.mx, miidea.es. Esto es una edición estratégica que tenéis que considerar, ¿vale? Hay muchísimas extensiones de código de país. Se dice que existen preferencias en relación a indexación de CCTLDs si el negocio es local frente a TLDs. Lo cierto es que es improbable, ¿vale?, que si tenéis un dominio en CCTLD disponga de mayor visibilidad
en otro país que no sea en donde está asignado el dominio a nivel geográfico. Entonces, pensad un poco si la estrategia que queréis está basada en un .com, un modelo universal estilo Wikipedia, que ya sabéis que tiene diferentes carpetas de idioma, o si preferís acotar vuestra actividad a un territorio concreto a nivel geográfico y optáis por un ccTLD. Importante esta decisión cara a la optimización en cada uno de los clústeres. Otro concepto importante, y este es algo que os va a acompañar toda la vida en vuestra carrera profesional, que es la diferencia entre métricas y dimensiones. Bien, no voy a entrar en esto. Fundamentalmente, la mayor parte de los informes de Analytics, si no lo conocéis, debéis de profundizar en esto. Hay dos ejes de trabajo, que son las dimensiones y las métricas. Bien, todo ello conforma una tabla. Y las métricas son cuantitativas y las dimensiones son fundamentalmente los atributos de los datos. Esto es lo que os va a permitir evaluar el éxito o el fracaso de las acciones que hagáis en vuestra empresa. Es decir, saber combinar y seleccionar aquellas métricas y dimensiones que realmente son valiosas para evaluar si realmente estáis incurriendo en unos esfuerzos que derivan en un ROI positivo, en un ROI negativo, o si estáis en un ni gano ni pierdo, en lo que se denomina un break-even, es fundamental que seleccionéis, una vez sepáis qué son las métricas y las dimensiones, qué métricas y qué dimensiones hay que incluir en la tabla de KPIs en la que vais a poder evaluar vuestra empresa. Ahí, dentro de las métricas, tened en cuenta siempre, por favor, que tenéis las métricas de adquisición, ¿vale? Y las métricas comportamentales. Las métricas comportamentales tienen mucho que ver con usabilidad, es el famoso bounce rate, el porcentaje de fuga, ¿vale? La gente entra en vuestro web, no tiene ningún interés y se va. Afecta de manera indirecta las métricas comportamentales, hay un efecto dominó si hay un porcentaje de fuga a un decrecimiento de visitas, ¿vale? Por lo cual adquisición y comportamental van siempre unidos de las manos y son dos métricas que tenéis que incluir generalmente en KPIs. Y luego las dimensiones. En este caso, para que entendáis de manera sencilla lo que es una dimensión, pues es California, ¿vale? California, la ciudad, esa es una dimensión. El país, eso es una dimensión, ¿vale? La palabra clave, ¿qué es la palabra clave? La palabra clave, el keyword, es una subdimensión, ¿bien? Que genera ciertas métricas de adquisición. Entender el concepto y interiorizar la diferencia entre métrica y dimensión es fundamental para saber dónde está la pérdida o dónde está la oportunidad. Bien, es decir, ¿por qué tengo más sesiones en California? Bien. ¿Debo intensificar California o debo focalizar mis esfuerzos en Florida? Bien. ¿Qué subdimensión, qué palabra clave es la que me va a permitir ese incremental? Bien. Ese tipo de análisis que solamente conoce el emprendedor, ¿vale? Son las que os van a permitir elevar vuestras ideas y lograr un incremento en ventas. Recordad que Google Analytics es descriptivo, ¿bien? Es descriptivo, no es prescriptivo. Es decir, aquí simplemente al combinar métricas y dimensiones vais a encontrar una tabla de datos descriptiva, ¿vale? Quiero saber cuántas personas de California han visitado mi web, ¿vale? En tablet. Tablet es otra dimensión. Tablet o mobile o desktop son dimensiones. California es una dimensión. Y quiero saber con qué subdimensión, con qué palabra clave han accedido y qué porcentaje de fugas ha tenido esa subdimensión, que es la palabra clave, y cómo me ha impactado positiva o negativamente en sesiones. Eso ya es prescriptivo. ¿Bien? Entonces, este análisis que tenéis que llevar a cabo de métricas y dimensiones es constante, regular, pero tiene que ser astuto, tiene que ser inteligente y basado en KPIs de negocio. Google Analytics os va a dar una descripción de lo que sucede. Ahora,
la artesanía de descubrir dónde está el gap, dónde está la oportunidad, eso es precisamente el componente de analítica. Aquí os sugiero que visitéis un amigo mío que se llama Iñaki Huerta, que tiene unos vídeos muy interesantes sobre las diferencias entre métricas y dimensiones y que os van a ayudar un montón. Por otro lado, conceptos fundamentales, las diferencias entre canal, fuente y medio, de forma general, es otro concepto que con métricas y dimensiones tenéis que conocer, que es la diferencia entre el canal orgánico, ¿vale?, la fuente y el medio. ¿Bien? Nunca confundáis tipos de fuentes, ¿vale? Facebook es una fuente, Google es una fuente, pero tenemos un Facebook con un medio orgánico, ¿vale? Facebook con un medio de pago, ¿vale? O Twitter orgánico, o Twitter de pago. Es decir, ¿dónde voy a invertir? ¿En qué medio? ¿En medio orgánico o de pago? ¿En qué fuente? Bien, esto es otro concepto importante que también podéis cruzar con la tabla de métricas y dimensiones y que es un clásico. Temas asociados también a SEO que son importantes que conozcáis son los relacionados con redireccionamiento. Bien, el redireccionamiento es parte fundamental de los cambios de plataforma. ¿Bien? Cuando tenéis ya un grado de madurez, a lo mejor la plataforma que estáis utilizando, el CMS, es insuficiente y decidís cambiar a una tecnología mucho más versátil o que tenga un Product Information Management que os facilite pues, inventariar productos o hacer integraciones. Bien, pues en estos casos hay que realizar un redireccionamiento y forma parte también del SEO. Yo espero que si alguna vez lo hagáis, miréis en detalle las tácticas que hay que aplicar, pero hay dos modelos. El colapso total de un web, que este es el caso representativo, es decir, el área roja representa el dominio antiguo, el área azul el nuevo, EasyFace. Se hizo un redirect, bien, se hizo un redireccionamiento totalmente incorrecto y hubo una pérdida dramática de visitas trimestre contra trimestre. Y esto que veis es un redireccionamiento que se denomina Best in Class, ¿vale?, en donde hay un cruce equilibrado entre el cambio de instancia y el cambio de dominio. Se ve un balance, ¿vale?, en este caso en móvil, en donde el web anterior, ¿vale?, es migrado, es redirigido y se genera un pequeño valle en donde se recupera de una forma normalizada el tráfico anterior, ¿vale? Siempre hay un punto crítico en el redireccionamiento, suele ser de 1 a 3 meses, dependiendo de las dependencias que haya con otros departamentos, pero este es uno de los objetivos que tenéis que tener siempre en mente si vais a cambiar alguna vez de dominio, ¿vale? Por ponerse el ejemplo, seleccionasteis un TLD, pero después de 2 años decidís cambiar de plataforma y decidís que tal vez por los resultados que habéis tenido, pues es conveniente cambiar a un dominio ccTLD, a un .es. Pues este tipo de tácticas que tenéis que tener en mente requieren un esfuerzo, un tiempo y también hay que tenerlas en el radar porque es bastante importante. Punto interesante, técnicas viejas que nunca han funcionado, pero para desmitificaros, es el MetaTag Keyword, ¿vale? Hay Matt Katz, que era el antiguo ingeniero de Google, ya no está, lanzó un vídeo muy interesante, os hemos dejado aquí el link en donde indica claramente que las palabras clave que se integran dentro del header, el denominado MetaTag Keyword, no impactan en absoluto en el ranking. Es decir, esa reclasificación que os comentaba antes, ese acto de encontrar esas etiquetas elementales que como un clasificador facilitan o son factores positivos en obtener esa posición preferencial, pues una de las que no hay que prestar especial atención, estoy hablando de Google, ¿vale?, es el keyword meta tag. ¿Dónde prestar atención entonces? Prestar atención al cuerpo de texto, ¿vale? Al cuerpo de texto. Precisamente David, el fundador de Aceros de Hispania, Top 1 a búsqueda de cuchillos, indicó que donde realmente se puede hacer esfuerzos y donde hay
más satisfacciones es en la optimización de contenido. Contenido es el rey, pero nunca olvidéis que contenido continente. Es decir, hay que optimizar tanto el contenido como en la slide que os presenté antes, el continente, es decir, el web, con microformatos o con otro tipo de elementos SEO como es un correcto HTML o un cumplimiento de las mejores prácticas del web. Algunos bloques de trabajo que podéis encarar, pues os los resumo aquí de una forma sencilla. Lo relacionado con la optimización de vídeo, relacionado con la optimización social. Os he dicho que existe un bloque de trabajo que es el Social Organic, que ahora tal vez Flor os hable de él. Todo lo relacionado con newsjacking, ¿vale? Realmente las menciones y las reseñas están ganando especial importancia a la hora de que ciertos resultados sean preferenciales. El caso de clasificación. ¿Por qué clasificación es top 1? Clasificación de la Liga Santander y no la clasificación matemática. ¿Por qué cuando busco clasificación Google me presenta ese resultado? Pues hay mucha razón en las menciones, en las reseñas, en el CRO obtenido a través de terceros, como es News, el Real Time, newsjacking, la visibilidad asociada que ha tenido el número de reproducciones de un vídeo asociado a un gol. Es decir, os quiero lanzar el mensaje de que es una estrategia multicanal, ¿vale?, la que os va a garantizar ese éxito o esa reclasificación. No existe una sola etiqueta que permita la mejora de ranking, sino que es un trabajo multidisciplinar. Aquí os he puesto también las clásicas tareas on y off, ¿vale? Las off, que están fuera del web, newsjacking, optimización de canal de YouTube, especialmente sencilla y también rápida. Cuando optimicéis en YouTube, recordad que cada vez que hagáis una modificación en los fields de titles o descriptions, va a quedar prácticamente cacheado y reclasificado de una manera muy rápida en YouTube. Es especialmente interesante, rápido y satisfactorio. El ranking de twitters, ¿vale?, la amplificación social y un punto nuevo que es la indexación de imágenes, ¿vale?, a través de Google My Business o del Knowledge Graph. Fundamental, porque son tareas que podéis hacer departamentalmente fuera de lo que es la clásica optimización de un web, ¿vale?, a nivel de desarrollo y de perfeccionamientos en implementaciones hechas. Que tenéis todo relacionado con el refactoring SEO, es decir, os dan un CMS que no dispone de las funcionalidades SEO que recomienda Google como buenas prácticas. Pues hay que hacer una refactoría de todo el web, ¿vale? Y por último, lo que os he comentado, prestar especial atención a todo el tema de análisis. Análisis no solamente descriptivo, utilizando Google Analytics o Adobe Analytics, lo que prefiráis, pero recordad que el análisis realmente tiene que estar fundado en insights de negocio. Es decir, hay miles de métricas, miles de dimensiones y subdimensiones. Ahora, ¿qué métricas y qué dimensiones realmente son valiosas para mí? Bien, otro punto interesante es analizar si la optimización del contenido que estáis llevando a cabo es adecuada, recordar los conceptos de búsquedas predecibles, no predecibles y el análisis de keywords, es decir, aquellas keywords más allá del brand que realmente os pueden ayudar, lo relacionado con redirects, en caso de que lo hagáis por una mala elección del dominio que vais a explotar, o lo relacionado con PageSpeed. PageSpeed, lanzaros aquí antes de acabar, Google ha anunciado formalmente en un comunicado, supongo que estáis al corriente, que a mediados de julio la velocidad de carga impacta en ranking. Es decir, aquellos webs que cumplan una serie de métricas que se llaman Web Core Vitals van a tener preferencia en ranking, en posicionamiento. Es decir, las tareas
de refactoría orientadas a mejorar la experiencia de web instantánea en web forman parte o son tareas a tener en cuenta dentro de las acciones que hagáis de reingeniería de web, ¿vale? Y de optimización SEO orientada a generar rankings. Es decir, improbable que la optimización de contenido vaya a mejorar el page speed, ¿vale? Hay que encarar pues, tareas en paralelo con el equipo de sistemas, equipos de desarrollo y prestar atención a cumplir estos tres Web Core Vitals que, como os digo, no es que impacten negativamente, sino que aquel que los cumpla va a beneficiarse. La documentación está disponible en Google y sí os invito a que prestéis atención a este punto. Tema de los encabezados. Encabezados, ya sabéis que toda la página web precisa tener una serie de encabezados, el H1, el H2, el H3, un anidamiento correcto dentro de los niveles de encabezados indicados por el V3C, los famosos titulares, son importantes a la hora de permitir un crawl y una navegabilidad adecuada. Prestar atención también en todo momento, no al H1, que es el que tiene un factor positivo más importante de lo que es la dimensión del title como elemento clave a la hora de machear una búsqueda con un resultado, sino que también penséis en cómo vais a anidar el footer. Precisa de un H, es interesante tener un H, el menú de navegación es adecuado, las fuentes son correctas. Nunca olvidéis los Hs, que es un factor positivo, uno de esas etiquetas que permiten una clasificación adecuada más allá de la notoriedad y generada por fuentes externas. Herramientas para hacer ese análisis de Hs o de rich snippets o de textos alternativos en imagen. Pues yo os sugiero que os descarguéis este plugin, es muy interesante, SEO Meta en one click, ¿vale? Es muy sencillo. Con un one click pues te permite identificar de una manera muy intuitiva los elementos SEO que vais a necesitar, las deficiencias o donde podéis empezar a encarar algunas mejoras. Os recuerdo que podéis consultar, por ejemplo, el web de Aceros de Hispania, que está muy bien optimizado, y aplicar este pequeño plugin gratuito que os va a permitir ver perfectamente cómo es, por ejemplo, esta anidación de Hs en un web. En este caso es Chagata, que es un web de noticias tecnológicas que hizo una mención a esta persona. Y pues como veis, queda en la esquina superior izquierda el plugin y disponéis de la información más importante para saber si sois compliance o sois compliance o dónde podéis empezar a intensificar los esfuerzos. Directrices de calidad de Google, esto es un must que tenéis que leer. Aquí tenéis información para convertiros en auténticos SEOs. Está muy bien documentada, disponible en español. Directrices de calidad, por favor, cuando lancéis el web, supervisad que efectivamente cumplís las directrices indicadas con Google. Es muy importante. Y luego tenéis una guía especialmente interesante que es SEO avanzado, también disponible en Google, en el subdominio Developers, donde tenéis una guía fantástica donde todas estas cosas que yo modestamente os estoy diciendo, pues vienen aquí perfectamente explicada, también con un punto técnico que os va a ayudar bastante para saber dónde dirigir los esfuerzos. Por otro lado, cara a PageSpeed, os recomiendo Lighthouse, es otro plugin fácil de instalar que os va a mostrar diferentes métricas de todo tipo, sobre todo de performance, que es donde quizás deberíais de comenzar a echar un vistazo si habéis lanzado el web o lo vais a lanzar, porque cumplir estos Web Core Vitals indicados por Google sí os puede ser beneficioso. Y por último, Screaming Frog, que es la herramienta clásica que se utiliza en SEO para simular un scan del web y evaluar si efectivamente la araña llega a la totalidad de las páginas, si necesitáis mejoras dentro de arquitectura, si tenéis problemas de 404 o si... Una herramienta magnífica que yo sí os sugiero que utilicéis de manera recurrente desde ya dentro de vuestra empresa para hacer los análisis
que necesitéis. Os sigo diciendo, es descriptiva, ¿vale? Hace un crawl, simula una araña, pero nunca os va a decir qué hay que arreglar. Para eso yo creo que estáis vosotros, que es donde viene la inteligencia y la capacidad de detectar ese perfeccionamiento que os puede ayudar. Y por último, no olvidéis nunca activar Search Console, supongo que lo conocéis, ya que estáis en este mundo, nuevas funcionalidades en Search Console, magnífico todo lo que están haciendo, por lo cual también tenerlo integrado dentro de vuestras ideas. Search Console, Screaming Frog y algún plugin para evaluar el Page Speed. Para terminar, Flor, que ya te doy paso, comentaros el caso chino, que a mí me gusta mucho. Os he puesto este ejemplo, en donde veis un tweet, ¿vale?, en chino, ¿vale?, que realmente necesita 4 tweets en inglés. Es decir, son diferentes modos de entender la escritura y la lectura, ¿vale? En chino se concentra muchísimo más la información, es algo casi telegráfico, ¿vale? Los chinos no descubrieron el alfabeto, no hay palabras, hay caracteres. Entonces, claro, a nivel espacial pueden concentrar más información en menos espacio. Y si os fijáis, el espacio es especialmente importante en la experiencia de usuario en móviles. Por eso, y esto era una excusa para deciros que la optimización de imágenes, ¿vale?, el redimensionamiento y el peso es un tema al que tenéis que prestar atención en caso de que tengáis un escaparate con una distributiva, un marketplace en donde queráis presentar al usuario una serie de productos de manera visual, ¿vale? Pues igual que en China hay una concentración espacial de información en un tweet, mientras nosotros tenemos que hacer 3, por favor, concentraos también en la optimización de imágenes, ¿vale?, cara tanto a Page Speed como a representación visual dentro de lo que son los resultados en buscadores. Y nada más, muchísima suerte a todos, espero que tengáis éxito y Flor, te doy paso. Hola. Hola. Voy a ponerme los cascos. Hola. Bueno, ya estoy por aquí. No sé si Nacho va a volverme a presentar. A ver, vamos a ver qué se está viendo en Facebook. Y sobre todo, quiero saber si me escuchan bien. Hola, ay, es que me he quedado sin audio. A ver, ¿me escucháis bien? Hola, hola. Hola, ay, es que me he quedado sin audio. A ver, ¿me escuchas? ¿No nos oyes, Flor? ¿Nos oyes bien ahora? Ahora sí, perfecto. Perfecto, Sí, pues lo que te decía, te dejamos ya tu ratito para que venga. nos cuentes tu experiencia en SEO, ¿vale? Genial. ¿Me escuchas bien entonces? Bien. ¿Me pones tú la presentación o ya tengo que yo compartir pantalla? ¿Cómo? Dime cuándo puedo empezar y ya estamos. Ya tienes tu presentación en pantalla y Fantástico. cuando quieras. Bueno, a mí me toca la parte de hacer que todo lo que explicó Nuño podamos de alguna manera como entender cómo lo podemos aplicar caso a caso, paso a paso, un ejemplo real, ¿no? Que es mi caso. Yo trabajo con webs pequeñas de emprendedores de a pie. Yo también fui una de ellas. Así que quiero que nos concentremos en 5 consejos SEO de sentido común que te van a ayudar a ganarte corazón de Google. Entonces, que sean de sentido común no quiere decir que sean pocos importantes. A veces nos perdemos en las cosas técnicas y en cosas que son muy complicadas y realmente el secreto del posicionamiento en Google es ni más ni menos que ser la mejor respuesta a lo que la gente está buscando.
punto, ¿sí? Entonces, aunque el SEO pueda parecer algo muy técnico, que lo es, que tiene su tecnicismo, es ante todo sentido común. El problema es que muchas veces es el menos común de los sentidos. Os voy a contar mis comienzos en el mundo online. Yo en 2013 nacieron mi primer hijo y mi primer blog, que se llamaba Peque Tablet. De hecho, el primer dominio lo compré en GoDaddy. Y esto fue un antes y un después en mi vida, tanto a nivel personal como profesional, ¿sí? Yo trabajaba en la universidad y empecé a darme cuenta de que, bueno, había una revolución ahí fuera y realmente no me la quería perder, ¿sí? Y cómo se iba obsoletizando todo tan rápido. Entonces, ¿qué me pasó? Yo daba clases de estadística en la universidad y Google es estadística pura y análisis de datos. Entonces, la verdad es que me resultó muy fácil entender más o menos por dónde iban los tiros, cómo funcionaba el algoritmo y aparecí en primera página de Google muy rápido con un blogcito en WordPress hecho por mí y mis nulos conocimientos de programación, ¿sí? Me anoté en un cursito de SEO y empecé a aplicar todo en mi dominio. Entonces, en menos de 3 meses de haber empezado, ya tuve mi primer pico de más de 1000 visitas diarias con el blog. La palabra clave que había posicionado es ¿cuál es la mejor tablet para niños? En 2013 acababan de aparecer las tablets, se vendían las tablets para niños carísimas y la gente estaba muy, muy perdida, no entendía qué era, cuál era la diferencia con una tablet normal y sobre todo no sabía cuál comprar y por qué salía 150 euros cuando una tablet de adulto salía 100, ¿sí? Entonces, se empezaron a disparar las visitas muchísimo porque justamente un poco lo que dice Nuño, o sea, yo tenía un contenido que realmente estaba contestando las preguntas que tenían los padres en ese momento. Y aunque realmente era una web muy nueva, no tenía muchos enlaces, no tenía prácticamente nada técnico, Google me empezó a derivar tráfico de una forma brutal. Entonces, esas navidades me animé y me puse tímidamente una tiendita online donde vendíamos tablets para niños y vendí 300 esas navidades de la nada, ¿sí? A nada de haber empezado. Bueno, el blog siguió creciendo, la tienda siguió creciendo y durante un tiempo combiné mi trabajo en la universidad con emprendimiento y en 2016 ya dejé la universidad y ya básicamente no solo me dediqué a Peque Tablet, sino que me empecé a dedicar al SEO de forma profesional. Entonces, lo primero que quiero que entiendas muy bien es para qué vamos a Google, ¿sí? Porque aunque las redes sociales tienen sus buscadores, esto Nuño lo dijo, ¿no? Lo de el social search, es cierto que las redes sociales tienen sus buscadores. La realidad es que las redes sociales en general son algo así como un bar, donde la verdad es que vamos a sociabilizar, a entretenernos, a pasar un buen rato. En cambio, los buscadores son realmente una mezcla entre bibliotecas y páginas amarillas. Vamos solamente cuando necesitamos alguna cosa. Entonces, ¿alguna vez te detuviste a pensar qué tipo de información buscamos en Google? Porque esta es la clave y el primer paso de una buena estrategia de SEO. Entonces, por simplificarlo mucho, podemos decir que hay 3 tipos de búsqueda: las navegacionales, las transaccionales y las informacionales. Entonces, básicamente las navegacionales es cuando ponemos en Google el nombre de la web a la que queremos ir. Las transaccionales es cuando estamos buscando un producto o un servicio bastante concreto. Y finalmente las informacionales son las que usamos, las cosas que ponemos en Google cuando estamos buscando algún dato o algún tipo de información. Entonces, las búsquedas navegacionales son aquellas que la gente escribe en Google cuando quiere ir a una web en concreto. Básicamente, se trata de gente que nos está buscando a nosotros. Esto ya habló un poco Nuño, es esa parte de tu marca, que es tu primera palabra clave, la primera palabra clave por la que necesitas estar posicionado. ¿Por qué? Porque ya hoy en día nadie va aquí a la barra de navegación y pone nombre de la web a la que quiero ir.com. O sea, es que esto no existe más. Ahora la gente directamente va a Google y pone en el buscador el nombre de la web a la que quiere ir. Entonces, por ejemplo, si buscamos Flor Terbeck, mi nombre, SEO Ads Fórmula, que es el nombre de mi web, aparecemos en primera posición sin problema. Por otra parte, y una de las cosas que habló Nuño, ¿no? Lo de el Universal Search, fíjate cómo ahora Google no solo cuando buscas mi nombre o el nombre de mi web, enseña mi web, sino que además enseña un montón de variedad de cosas.
utiliza aquí mi ficha de Google My Business, pone aquí un montón de fotos, de imágenes, y fuéramos más abajo también vídeos, entrevistas que me hacen a mí. O sea, básicamente Google entiende que la gente me está buscando a mí. Entonces, esta es la primera palabra clave por la que deberías estar posicionado, y a no ser que tengas una mala elección de nombre, no deberías hacer nada para posicionar esta palabra clave con tu página de inicio de la web. Pero, aunque esto es obvio, hay mucha gente que no está posicionada, ¿sí? Con su palabra clave, ¿no? Esto no siempre es así. Entonces, voy a poner un ejemplo que es un clásico, porque pasan los años y sigo encontrando gente que le pone Meraki al nombre de su negocio. ¿Por qué? Bueno, básicamente Meraki significa aquello que se hace con el alma, con creatividad y amor en griego. Entonces, ¿qué pasa? Esto es algo súper bonito, tiene un montón de significado, pero ¿qué pasa? Muchas empresas se llaman Meraki. Entonces, esto es un problema. No vamos a ser los dueños de nuestra marca a la hora de que la gente nos encuentre por Google. Entonces, por ejemplo, por nombrar un caso, hay un programa informático mundialmente famoso que se llama Cisco Meraki, o sea que ya lo tenemos bastante complicado desde el vamos. También una marca de ropa de Amazon, un hotel en Valencia, una compañía de danza. Cuando tenemos este tipo de problemas, muchas veces lo que hacemos es intentar poner otra palabrita clave asociada. Por ejemplo, podría ser Meraki Barcelona, ¿no? Pero ¿qué pasa? Si buscamos Meraki Barcelona, vemos, por ejemplo, que una zapatería, un cowork, peluquerías, talleres. Y el problema fundamental es que no todas estas empresas pueden ser primeras en Google, ¿no? Entonces, mi primer consejo es que antes de meter la tarjeta de crédito en GoDaddy y comprar un dominio, busques en Google a ver qué hay. Hay mucha gente que no hace esto. Entonces, si tú ves que hay otros negocios que ya están usando este nombre, no lo agregues, no le agregues un guión o pilles una extensión de dominio muy rara, ¿no? Tipo lo que sea, ¿sí? Lo mejor va a ser que agregues una palabra, por ejemplo, que yo tuviera, no sé, en vez de Flor Terde, que no se llama nadie así, me llamara, qué sé yo, Laura Sánchez, que hay un montón. Claro, laurasánchez.com y .es probablemente ya estén pillados. Entonces, lo mejor es, por ejemplo, si me dedico al coaching, que diga Laura Sánchez Coaching, Laura Sánchez SEO, ¿sí? Entonces, siempre intenta agregar una palabrita o buscar alguna variación al nombre, porque el problema que vas a tener es que va a haber otras empresas que se llaman igual que tú, no solo cuando la gente busca en Google, sino también en redes sociales, ¿sí? Bueno, otro tipo de búsquedas son las transaccionales. Son aquellas palabras claves que la gente busca cuando necesita comprar algo. Ahora estamos hablando de típico. La búsqueda suele ser muy específica, tipo lo que busco, ciudad, comprar, barato, precio, o un modelo, una marca muy específica, ¿no? Estamos hablando de palabras claves de alta conversión. La gente casi que está con la tarjeta de crédito en la mano. Pero ¿qué pasa? Este tipo de búsquedas están buenas porque la gente está como muy predispuesta a comprar, pero suelen tener bastante competencia, no solo a nivel orgánico, sino también a nivel publicitario, ¿no? Retomé un poco el ejemplo de la palabra cuchillos, ¿no? No sé si la palabra cuchillos, así como muy general, que no sabemos. O sea, intuimos que la gente quiere comprar un cuchillo, pero tampoco la intención de búsqueda es tan pero tan clara. Por ejemplo, pongamos una transaccional así que es de cajón. Cuchillos de cocina, Arcos. O sea, quiero una cosa súper específica. ¿Qué pasa? Cuando me voy a este tipo de palabras claves, tengo anuncios por acá y estos anuncios de acá de Google Shopping que además tienen fotos. Entonces el dedo se me va donde están las fotos, y esto en mobile peor todavía porque el Google Shopping aparece arriba. Entonces, la verdad que para llegar al primer resultado orgánico hay que hacer bastante scroll, sobre todo en móvil, ¿sí? Entonces, bueno, hay que tener, o sea, siempre con este tipo de búsquedas tenemos que ser un poco listos y ver realmente cuál es la competencia y cuáles son las reales posibilidades que tiene nuestra web, ¿no? Sobre todo, yo siempre me estoy poniendo en los zapatos de una persona que estaba como yo en 2013, empezando con una web nueva, chiquitita y sin enlaces, sí, mucha autoridad. Entonces, quiero contarte como las partes de la web con las que podemos posicionarnos para las distintas intenciones de búsqueda. Esto es un concepto un poco abstracto, pero ahora te voy a dar un ejemplo, te lo prometo, y lo vas a entender. ¿Con qué parte de la web posiciono mi marca y mi nombre? Bueno, típicamente con la home, ¿sí? Esto es como lo primero. Luego,
con qué partes de mi web posiciono estas palabras claves que intuimos que la gente está buscando algo para comprar, ¿no? Estas que llamamos transaccionales. Bueno, estos son los típicos lugares donde se trabajan palabras claves transaccionales son las categorías de las tiendas online y las fichas de productos, ¿sí? En el caso de las tiendas online, y también con la home y páginas estáticas, por ejemplo, en el caso de servicios profesionales. Te voy a poner dos ejemplos, una de una web de servicios profesionales y otra de una tienda online para que veas de lo que hablo. Vamos a empezar con los servicios profesionales. Entonces, por ejemplo, si buscamos en Google fotógrafo de bodas Madrid, ¿qué pasa? Vemos que hay varias páginas posicionadas con su página de inicio. Pero fíjate, por ejemplo, en estos casos, en los casos de los fotógrafos de boda, esta gente solamente hace fotografías de boda, ¿sí? En la home no tienen un pupurri con distintos tipos de sesiones de fotografía que van a tener, ¿sí? Cuando tú buscas fotógrafos de boda Madrid y te aparecen un montón de fotógrafos y cuando haces clic te vas directamente a la home, es porque solamente ofrecen fotografía de bodas en estas webs, ¿sí? Entonces, la home de este fotógrafo es una buena respuesta para lo que la gente está buscando, que es un fotógrafo de bodas Madrid. No pasó lo mismo con los típicos fotógrafos que ofrecen sesiones de embarazo. ¿Por qué? Porque en general el que hace sesiones de embarazo también hace sesiones de recién nacido, sesiones de bebés, sesiones de fotografía de familia, de bautizo, de comuniones, ¿sí? Son otro tipo de fotógrafos que te van como acompañando a lo largo de tu vida familiar. Entonces, por ejemplo, en estos casos vemos que lo que aparece en primeras posiciones no son tantos la home, ¿no? La página de inicio, sino más bien las páginas estas que están adentro, estas páginas estáticas, ¿no? Fíjate, por ejemplo, esta persona está posicionada por sesiones de fotos recién nacido Madrid, sesiones de embarazado Madrid y un montón de tipos de sesiones de embarazadas que las va posicionando desde las distintas páginas estáticas donde ofrece cada uno de los servicios de esta web. Si tú pones en una sola página estática el pupurri con todos los servicios que ofreces, es que esto no va a ser una buena respuesta para nadie, ¿sí? Porque el que está buscando sesión de fotos de embarazo y tú le hablas de la sesión de fotos de la comunión, que no, ¿sí? Entonces, siempre intenta poner una URL que conteste a una intención de búsqueda, a lo que la persona esté buscando. Y cuando la persona está buscando sesión de fotos de embarazo de Madrid, solo le tienes que hablar de cómo va a ser la sesión de fotos de embarazo. ¿Qué más? Bueno, segundo consejo de sentido común, pero que por favor, es que uses las palabras claves con las que la gente busca. Esto parece obvio, pero ya vas a ver que no es así. Porque tienes que prestar mucha atención a cómo llaman tus clientes y no tú a los productos y servicios que ofreces. ¿Por qué? Muchas veces nosotros como expertos, y esto a mí como SEO me pasa muchísimo, llamamos a las cosas de forma muy diferente a como las busca la gente que no tiene ni idea. ¿Sabes la cantidad de veces que la gente me preguntó, Flor, ¿cómo hago para subir las fotos a la web sin que, no sé, estropear todo, sin que sea un desastre para Google? Claro, la gente no busca no sé, SEO para imágenes o cómo subir optimización de imágenes. O sea, no sabe cómo buscar eso, ¿sí? Busca de una manera muy rudimentaria. Y nosotros todo esto lo tendremos que usar a nuestro favor, ¿sí? Bueno, otro consejo tonto, que puede parecer tonto, pero de tonto no tiene nada, porque si estas son dos casos reales, muchos de clientes, es que ojito con decir las cosas en inglés. Yo sé que en inglés todo es más guay, todo suena más elegante y más sofisticado, pero ¿qué pasa? Si tus clientes la búsqueda la hacen en español y tú pones en inglés las cosas, va a ser difícil que Google te enseñe tu web, ¿sí? Entonces, dos ejemplos. Fotógrafos de boda Madrid, por ejemplo. Si tú pones Wedding Photography, tengo muchos clientes fotógrafos, no sé si se nota, si tú pones Wedding Photography Madrid, que es como mucho más elegante, es que, claro, cuando la gente busca fotógrafo de bodas Madrid, Google va a entender que hay un montón de otras páginas que ponen fotógrafo de bodas Madrid que son mucho más relevantes, que son mucho mejor respuesta a lo que la gente está buscando. Y tu web simplemente no la va a tener en cuenta entre las más relevantes, ¿sí? Como explicaba Nuño, Google es un ranking. Tú tienes que ser como la mejor respuesta a lo que la gente está buscando, el que Google entienda que la respuesta que la gente está buscando
tu web es tu web es en la que se va a encontrar con mayor probabilidad. ¿Sí? Básicamente, esto es un juego de probabilidades. ¿En qué web hay mayor probabilidad de que la gente encuentre la respuesta a la que la gente está buscando? ¿En Fotógrafos de Boda Madrid o en Wedding Photography Madrid? Obviamente, en la que dice las cosas en castellano. ¿Sí? Google funciona así, tenlo en cuenta. Caso contrario con Wedding Planner Madrid, ¿no? Ojo con estas cosas, porque hoy en día el concepto de la Wedding Planner se ha instalado en España. Entonces, ¿qué pasa? Nadie busca organizadora de bodas Madrid, ¿sí? Entonces, a ver, lo importante es que tú llames a las cosas como las llamen tus clientes, ¿sí? Esto es lo más importante a la hora de estar encontrable. Vamos con otros ejemplos de tiendas online, ¿sí? Entonces, por ejemplo, las categorías de una tienda ideal online son ideales para posicionarnos por palabras claves transaccionales más o menos específicas, por ejemplo, como productos o marcas, ¿sí? Entonces, cosas a tener en cuenta. Cuanto más específica sea la palabra clave, o más rara sea la marca y más raro sea lo que vendamos, tendremos menos búsquedas, pero claramente tendremos menos competencia y más alta probabilidad de conversión, ¿sí? Esto viene todo junto. O sea, no es lo mismo vender zapatillas Adidas, que las tiene todo el mundo, que vender agendas Rifle Paper, que es una marca de papelería norteamericana increíble y bastante difícil de conseguir en España, ¿sí? Entonces, mismo concepto, cuando tengas una tienda online, intenta no usar palabras claves tan genéricas. Por ejemplo, esto es una agenda. Sí, es verdad, es una agenda. Pero no es una agenda cualquiera. Es una agenda bonita. ¿Qué son las agendas bonitas? Las agendas bonitas es la manera que tenemos muchas mujeres de llamar a las agendas bonitas, porque quiero decir con esto que son como rosas, como bueno, un poco de diseño, son más un complemento de escritorio, o sea, se usa más, casi que es una decoración de escritorio, aunque sí que se usa como agenda, pero básicamente es un tipo de agenda bastante especial, bastante mona, y está a mitad de camino entre una agenda y un complemento de escritorio, algo para decorar. Obviamente es 1000 veces más caro que una agenda normal. ¿Y qué pasa? Si la gente llama agendas bonitas a este tipo de agendas, tú en tu tienda online no pongas agendas a secas, pon agendas bonitas. Claramente va a haber menos gente que busque esto, pero vas a tener mucha menos competencia y la gente que quiere una agenda bonita y cara, cuando entre a tu tienda va a encontrar aquello que está buscando. Vas a hacer una muy buena respuesta a esta búsqueda que es bastante específica. Bueno, finalmente tenemos las búsquedas informacionales. Las búsquedas informacionales son las que hace la gente para buscar información. Entonces, hay distintos tipos de información. Hay información que no tiene ningún tipo de intención de compra, que es, por ejemplo, no sé, una típica, el tiempo en Barcelona. Vamos, esto, bueno, es una búsqueda de información, pero sin ningún interés a nivel de SEO de un negocio. Y otras veces es mucho más claro, por ejemplo, que estamos buscando información o recomendaciones antes de comprar. Por ejemplo, ¿dónde ir a comer paella en Barcelona? ¿Sí? Por ejemplo. Entonces, una pregunta que mucha gente me hace es, ¿cómo hago para que aparecer esto así? ¿Sí? Entonces, bueno, Nuño dijo algunas cosas de los fragmentos destacados y sí que es cierto que acá hay una parte técnica que es bastante jodida. Pero, ¿qué pasa? Google, ¿qué quiere? Poner arriba de todo, cuando tú preguntas dónde ir a comer paella en Barcelona, Google, ¿qué quiere? ¿Posicionar a los SEOs que saben cómo meter el código en primera página o intentar posicionar a los blogueros, gente de a pie que pueda dar una opinión sincera? A ver, creo que la respuesta es más que obvia. Entonces, hay muchos fragmentos destacados que si tú tienes una web en WordPress con un plugin de SEO mínimo, como puede ser el Yoast o el Rank Math, y escribes el contenido de forma de que tu web sea una máquina de respuestas, vas a poder conseguir esto que es lo que se llama la posición cero, y es como el dorado, ¿sí? Porque tiene muchísima visibilidad, ¿sí? Esto para que te quede claro. Tienes que estructurar tu contenido como una máquina de respuestas. Tienes que ser capaz de dar una respuesta rápida. Mira, Google pilla el contenido y da un resumencito. ¿Dónde comer paella en Barcelona? En Cansole, en restaurante no sé qué, en Setporta, Google quiere que tú encuentres, que la persona que busque encuentre la mejor respuesta a lo que está buscando en el menor tiempo posible. Entonces ya hoy en día hasta te hace un resumen para que ni tengas que entrar, ¿sí? Entonces,
Mi consejo número 3, y esto lo digo por experiencia, es que te concentres en palabras con alta intención de compra, ¿sí? Entonces, no tenemos que olvidarnos que el objetivo no es atraer visitas sin más, salvo que tengas una web de nicho y posiciones con AdSense, que esto es una movida SEO, pero si tú lo que tienes es un negocio, lo que estás buscando es atraer visitas de gente dispuesta a comprar aquello que vendemos, aunque no esté buscando directamente, ¿sí? Entonces, ¿por qué digo esto? Yo, durante muchos años, cuando tenía el blog de tablets para niños, de tecnología para niños, mi palabra clave estrella era almacenamiento interno lleno. ¿Qué pasa? Los niños descargaban un montón de aplicaciones una tras de la otra, se quedaban sin memoria, Android ponía el cartel de error almacenamiento interno lleno, la gente iba a Google, buscaba eso, ¿sí? Tenía un montón de búsquedas, pero con esa búsqueda no vendía nada, ¿sí? Es importante que sean dudas de preventa, no de postventa. Ojo, hay muchas dudas de postventa que tienen un montón de búsquedas, pero eso te va a traer visitas y no clientes. Mucha atención con eso. Por eso quiero contarte con un ejemplo muy concreto cuáles son las etapas del viaje del comprador, y vamos a ver esto a nivel de SEO, y vamos a verlo, por ejemplo, con un ejemplo de terapia de pareja, ¿no? O sea, un tipo de servicios que se puede vender muy bien gracias al SEO. Entonces, decimos que hay 3 etapas, la etapa de descubrimiento, consideración y decisión. Entonces, la etapa de descubrimiento es cuando las personas todavía no saben que tienen que ir a terapia de pareja, ¿no? Es la típica, pero bueno, saben que tienen problemas. Típica pregunta de etapa de descubrimiento, mi pareja no se quiere separar, se quiere separar y yo no. O sea, quiero retener a mi pareja. Entonces, a ver, es una palabra clave informacional con baja probabilidad de compra. Todavía no estoy buscando una terapia de pareja, pero ya sé que ya identifico que tengo un problema y estoy sufriendo. O sea que, bueno. Segunda etapa, consideración. Es cuando las personas ya buscan información acerca del problema, ya tienen identificada la solución, pero todavía no están listos para comprar y necesitan más información. Típico caso. ¿Cuándo ir a terapia de pareja? ¿No? Que es la típica. ¿Hasta cuándo es normal pelearme con mi pareja? ¿Cuándo estoy suficientemente jodido como para tener que ir a terapia de pareja? ¿No? Entonces, esta es informacional, pero ya tiene una probabilidad de compra más alta, porque ya estamos poniendo la solución que sería terapia de pareja. Es voy, no voy, lo estoy considerando, ¿ok? La última sería la etapa de decisión. Esta es ya tarjeta de crédito en la mano, que sería la típica terapia de pareja Barcelona, ¿sí? Entonces, en cuanto son personas que realmente están buscando un profesional en su área de influencia. Entonces, cuanto más tabú y avergonzante sea el servicio que ofreces, más probabilidades de que la gente busque esto en Google. Terapia de pareja Barcelona trae clientes, sí que sí, pero sexóloga Barcelona, muchísimas más. Lo digo con conocimiento de causa, ¿sí? O sea, cuanto más avergonzante sea el servicio que estamos demandando, más la gente le va a preguntar a Google y no a un amigo, ¿sí? Entonces, el consejo número 4 es que aproveches el blog. Entonces, el blog está un poco en desuso. O sea, es como que el blog era la bomba en 2013 cuando yo empecé y ahora un poco que fue cediendo lugar ante las redes sociales. Ya nadie hace una entrada contando lo que hizo el fin de semana, pero realmente son ideales para posicionar palabras claves informacionales de estas etapas de descubrimiento y consideración, ¿sí? Porque la gente todavía no está preparada para comprar y si nosotros usamos el blog como una máquina de respuestas a las potenciales preguntas que nuestros clientes tienen antes de comprar, esto puede ser un imán de visitas de gente potencialmente interesada en lo que nosotros estamos ofreciendo, muy interesante. Entonces, vamos a ver un ejemplo práctico de una clienta que era una abogada Madrid. Abogado Madrid es una palabra clave que no se puede posicionar menos con una web de una abogada, un estudio chiquito, que era ella sola en su momento cuando empezamos a trabajar, ¿sí? Entonces, Abogado Madrid no tiene ningún tipo de sentido ponernos a posicionar esto. Entonces, lo primero que yo le pregunto a un cliente cuando me viene con estas cosas es, nicho, vamos a nicho, ¿cuál es tu especialidad? ¿Qué es lo que más te gusta hacer? ¿De qué tipo de todos los casos que haces, que hacía 8.000 tipos de casos, te gustan más? Entonces me dijo, mira, a mí se me dan muy bien los casos de custodia compartida. Realmente es algo que me gusta mucho, me vienen muchos padres, es algo que me gusta hacer. Entonces empezamos a crear, a condicionar la web para poder estar posicionado por
abogado de custodia compartida Madrid, claro que sí, pero además de estar muy encontrable por toda esta gente que se estaba planteando pedir la custodia compartida, pero que todavía no estaba buscando un abogado, ¿sí? Como con el ejemplo de los psicólogos que acabamos de ver. Entonces, una cosa que está buenísima es que por ahí, yo no sé si hay mucha gente buscando abogado de custodia compartida en Madrid. Creo que hay muy poca gente buscando eso. Pero una persona que se está a punto de separar y que se está planteando pedir la custodia compartida está googleando como un loco, ¿sí? Está googleando en la piscina ahí mientras, no sé, su pareja no lo ve. O sea, está empezándole darle la vuelta a lo que puede llegar a ser esta hipotética situación. Y acá tenemos una oportunidad increíble para generar artículos que sean una máquina de generar respuestas a las típicas dudas, a las preguntas frecuentes de la gente que está a punto de pedir la custodia compartida y está buscando información en Google. Entonces, por ejemplo, alguna de los ejemplos que posicionamos, que sería, ¿no? ¿A qué edad se puede pedir la custodia? ¿A partir de qué edad se puede pedir la custodia compartida? Esta es que tiene muchísimas búsquedas y esto tiene, mira, es del 2018 y sigue en primerísima página y sigue en posición 0. Sigue aquí. ¿Por qué? Porque tenemos una pregunta muy concreta, ¿no? O sea, había jurisprudencia que era a partir de los 2 años de edad, ¿sí? Luego la gente quiere saber más cosas y hace clic y sigue leyendo, porque o sea, no es como una pregunta concreta. O sea, en general la gente tiene ganas de saber más, no es que agota su duda en este parrafito, ¿sí? Entonces, si corresponde o no a una pensión compensatoria, esto también tenía un montón de búsquedas. ¿A qué distancia tienen que vivir los padres, los domicilios, para que realmente esto sea posible? ¿Cuál es la edad mínima que han de tener los hijos, sí? Entonces, estas son las verdaderas oportunidades y aquí esto es una máquina de atraer clientes y esto lo puedes conseguir gracias al blog y gracias a hacer contenido que responda a las preguntas. Además, esto va a hacer que la gente empiece a confiar en ti, ¿sí? Que realmente diga, bueno, es que encontré una gente que es súper experta en custodia compartida, me encanta lo que dice, es como súper cercano, como lo explica fácil, lo puedo entender. Y te animas mucho más a consultar a esta persona, ¿sí? Es al final, cuando te llegue esa consulta, hay gente que ya sabe de ti, ya sabe cómo eres, cómo piensas y tal. Y si a tu web le metes un vídeo contando estas cosas y pueden ver tu cara, cómo hablas, el tono de tu voz, ¡buah! Es que ya tienes media venta hecha. Bueno, otro caso. Cursos online de educación canina de una amiga mía. ¿Qué pasa? La gente adopta un perro, recibe un cachorro en casa y, claro, no tiene ni idea qué hacer con el bicho. Googleadores a tope. Mi amiga vende cursos online de educación canina y que, a ver, es una palabra clave. Como verás, esta sería la transaccional con un montón de AdSense, de AdWords arriba, de publicidad arriba, y encima la gente no va por la vida diciendo, ¡uy! Me voy a comprar un curso online de educación canina, porque es que todavía no sabes que lo necesitas. Tú lo que necesitas es saber cómo educar a un cachorro, cómo enseñar a un cachorro a hacer sus necesidades en la calle, cómo viajar en coche con tu perro, qué transportín para perro comprar. Bueno, en cuanto a esta, la de hacer sus necesidades en la calle, yo no les puedo explicar la cantidad de gente, la variedad de maneras que usa la gente para buscar esto. Pipi, pis, sus necesidades, bueno, todo, bueno. Entonces, estas realmente son búsquedas que tienen muchísimas búsquedas. Hay mucha gente buscando esto. Tal vez no lo hace con exactamente las mismas palabras, pero da igual. Tú, no importa que pongas pipi, sus necesidades o lo que sea. Google entiende. Lo importante es que contestes a la pregunta, ¿cómo hago para enseñar a un cachorro a hacer sus necesidades en la calle? Punto, ¿sí? O cómo educar a un cachorro paso a paso. Relacionado con lo que dijo Nuño también al principio, es muy importante, estos contenidos que puedes hacer para el blog, también los puedes aprovechar a nivel YouTube, que no te olvides que es el segundo buscador en orden de importancia después de Google, pero además es que Google cada vez más tiende a responder, a considerar que una buena respuesta a lo que estoy buscando es un vídeo. Entonces aquí duplicamos nuestras probabilidades de aparecer en la primera página, casi que con el mismo contenido, con un contenido que lo escribimos y después nos lo grabamos y podemos presentar el mismo contenido en el canal de YouTube, ¿sí? Entonces, para ir resumiendo, que no tengo mucho tiempo y la idea era, bueno, dar como tips muy accionables para que salgan de aquí con ganas de comerse el mundo. Yo creo que
lo más importante es que antes de empezar a escribir, tienes que tener muy claro qué quieres vender, quién es tu cliente ideal y cuál es su nivel de conocimiento. Yo no escribo igual. Cuando yo escribo en mi blog, yo escribiría un tipo de contenidos para atraer a otros SEOs a mi blog que a un emprendedor con un pequeño negocio que es realmente la persona a la que yo quiero atraer. Yo no voy a empezar a hablar todo lo que hay que saber sobre los core Beatles o, no sé, el mercado de esquema o el JSON. No sé, son cosas súper técnicas. Eso le interesa a otros SEOs. ¿Quién busca eso? Otros SEOs. ¿Qué busca el emprendedor? Busca cómo aumentar las visitas en mi web, busca cómo entender los semáforos del Yoast, o sea, busca cosas muchísimo más sencillas, como subir una foto a mi web que no sea pesada o que esté bien para Google. Esas son las cosas muy rudimentarias que busca mi cliente. Entonces, ¿cuál es su nivel de conocimiento? Mucha gente comete el error de ponerse técnico por demás, de usar palabras y términos muy técnicos que busca la gente de su profesión, sus colegas de profesión, pero no sus clientes, ¿sí? Y otra cosa muy importante es que te pongas en los zapatos de tu cliente ideal y pienses cómo se siente y qué lo angustia, ¿sí? O sea, hay mucha gente buscando en Google sus dramas existenciales, ¿no? Por ejemplo, mi pareja se quiere separar y yo no. Claro, o sea, que esto es una gran angustia. Entonces, intenta conectar con estas preocupaciones, esta angustia, estas cosas, necesidades de información o sentimientos que tiene la gente y intenta orientar tu contenido para responder a estas preguntas que la gente le hace a Google. Mi quinto consejo es que, a ver, yo herramientas podría darte 1000. Uno ya te digo unas cuantas, yo no voy a agregar ninguna otra. Yo lo que te voy a decir es que las mejores keywords, las mejores ideas para elegir contenidos están en tu email. Porque realmente lo más importante y por donde tienes que empezar es dando respuesta a lo que la gente te pregunta, ¿da? Hacer la típica pregunta frecuente. Yo es que además me acuerdo cuando empecé a generar contenido, lo empecé a hacer justamente para que hay cosas que no me pregunten más. No me pregunten más, por favor. Sí, ¿por qué no tengo los semáforos del Yoast en verde, por ejemplo, ¿no? O sea, hay cosas que realmente lo primero que te recomiendo es que te concentres en las típicas cosas que la gente te pregunta en el mail, que te preguntan que pregunta la gente en los grupos de Facebook. Eso tú lo sabes. Estoy segura que tú sabes cuáles son las típicas dudas que tiene tu cliente antes de comprar. Empieza generando estos contenidos. Entonces, ¿cómo identifico un buen tema, no? Entonces, una vez que tengamos esta típica duda en la cabeza, que tiene la gente antes de comprar, ¿qué hacemos? Nos vamos a una ventana de incógnito de esta manera y buscamos como si fuéramos un cliente, ¿sí? Como si no tuviéramos ni idea. Entonces, lo primero que tienes que ver es qué información encuentras, ¿no? La información que encuentras, ¿es buena? ¿Resuelve tus dudas? Porque si la información es muy buena, bueno, no sé si merece la pena que yo haga un contenido, pero si la información es más o menos, o es muy viejita, que pasa mucho, ¿eh? Ojo que actualmente en Google se encuentra mucha información bastante viejuna, depende del sector, ¿no? Y la pregunta del millón es que si tú eres capaz de hacer algo mejor, o sea, tú eres capaz de contestar esa pregunta mejor que la respuesta que actualmente aparece como primera de Google. Y ahí tienes que ser muy honesta contigo mismo. Porque si la respuesta es que sí, que tú puedes contestar mejor que lo que hay actualmente en primera posición de Google, tienes un tema para escribir lo que yo llamo un post unicornio. Un post que realmente va a ser capaz de que cuando tus clientes potenciales estén buscando en Google, te encuentren. Y esto es todo. Muchísimas gracias. Espero que les hayan servido mis ejemplos accionables y, bueno, creo que abrimos la ronda de preguntas. Muchísimas gracias, Flor. Muchísimas gracias también a Nuño. La verdad que ha sido una jornada, un webinar muy intenso, con dos partes muy diferenciadas, ¿no? Toda esa parte más técnica que llevaba Nuño y toda esta parte tan accionable que nos has contado tú, Flor. Muchas gracias a los dos. Nos hemos pasado un poquito del tiempo y quiero pedir disculpas a la audiencia, pero bueno,
cualquier caso, no quiero dejar pasar la oportunidad de pasaros algunas preguntas que han ido llegando. Son cortitas, o sea, son poquitas, pero creo que merece la pena que las respondamos. La primera que os voy a pasar es de Gael Santibáñez y dice, respecto a esto de las búsquedas predecibles, una duda. Si tengo un negocio de desayunos para mamás, ¿cuánto antes del Día de la Madre tengo que empezar a posicionarme? He visto el caso de webs que eran de consejos o ideas para regalar a las madres, por encima incluso de empresas que ofrecían el servicio del envío de desayuno. ¿Por qué ocurre eso? ¿Quién quiere contestar? ¿Quién se atreve? Bueno, las búsquedas, empiezo yo, Flor, ¿vale? Rápidamente. Luego te doy paso. Las búsquedas predecibles, un truco, es que se utiliza en el caso de vacacional, es descargarse el calendario vacacional que ofrece el Ministerio de Interior. Bien, ahí tenemos, por ejemplo, todas las festividades que, como sabéis, cambian cada año. Y es un buen instrumento para planificar y saber de manera anticipada cuándo llega un puente o no hay puente, cuándo empieza la jornada intensiva o cuándo los niños tienen vacaciones. Bien, supongo que esta madre pues tendrá que dar de desayunar a sus hijos y supongo que tendrá que darles de desayunar, será diferente cuando son las vacaciones de Navidad que cuando les tiene que despertar a las 7:30 de la mañana para vestirlos. Se refiere concretamente a desayunos para mamás el Día de la Madre. Como un regalo. Como regalo. Y nuestro usuario lo que dice es, he visto a gente mejor posicionada como consejos para regalar el Día de la Madre que a la gente que ya ofrecía ese servicio en su página web. ¿Esto cómo puede ser? ¿Qué han hecho mejor que nosotros? Posiblemente la anticipación. Generalmente, para lograr ese tipo de posiciones necesitas 3 meses de trabajo previo, ¿vale? Entonces, saber qué está buscando el usuario o qué va a buscar, realizar la hipótesis y, sobre todo, apoyarse en este caso en generar páginas que tengan un componente de frescura, ¿vale? De frescura, es una nueva patente de Google que es Google Freshness, que indica que aquel contenido que se refresca de manera continuada tiene preferencias en ranking, apoyado de manera directa por todo lo relacionado con amplificación social, ¿vale? Reseñas, menciones, ese es uno de los trucos de una palanca de posicionamiento en tiempo real. Son posiciones acotadas en el tiempo, son tácticas diferentes, pero yo ahí haría mucha reseña, mucha mención y mucho newsjacking. También depende de autoridad de dominio y miles de factores, pero en ese punto yo creo que sí podría ayudar. ¿Lo ves así también? ¿Añadir? No, yo, a ver, creo que, por ejemplo, en este tipo de cosas, ¿no? Del típico regalo, ¿no? Para el Día de la Madre. O sea, yo creo que en la medida en que, si tu negocio depende de eso, y todos los años vas a tener un pico de estacionalidad, es que tienes que empezar ya. O sea, no importa, da igual, cuanto antes empieces mejor. Y a mí me pasó. O sea, y te cuento un truco que yo hacía. Yo todos los años para Navidad, la gente buscaba, ¿cuál es la mejor tablet para niños? 2013, 2014, 2015, 2016. Entonces yo tenía un tanque, un post unicornio, que era el que me daba de comer, así literalmente. Entonces lo hice en 2013 con las mejores, ¿cuáles son las mejores tablets para niños 2013? Entonces, ¿qué pasa? Ahí la URL, ahí me pone un poco más técnica, pero tampoco es fácil, la URL es tablets para niños. Ahí no se te ocurra poner el año. No. El año lo tienes que poner en el título, ¿sí? En el H1. Entonces, ¿qué pasa? Trabajas muy intensamente, estoy de acuerdo, yo 4 meses, años antes me ponía a hacer colaboraciones, reseñas, enlace, eso tenía que estar primero como fuera, porque para Navidad eso tenía que estar primero y como mínimo 3 meses antes, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Después todo ese esfuerzo lo reciclas para el año siguiente, porque el año siguiente, ¿qué haces? Lo cambias el año y renuevas el contenido, le das a Google este freshness y ya tienes este unicornio que te va a dar de comer
Día de la Madre, el año siguiente, y así. Lo mismo hacemos con las agendas. Agenda bonita 2010, 2012, 2013, y así hasta 2021. ¿Sí? O sea, estas palabras claves que te dan de comer, cuanto antes empieces, mejor. Muy bien, muchas gracias. Raúl Arco nos pregunta, ¿siguen siendo importantes las metadescripciones? ¿Qué opináis? ¿Han perdido cierto valor respecto a lo que era antiguamente el SEO primitivo? Pero siguen siendo importantes. Entiendo que al final te ayudan, sobre todo con la parte de marcar ese contenido, ¿no?, tan específico que buscan las personas. Yo creo que sí, porque el click-through rate sigue siendo un factor de posicionamiento súper importante. O sea, Google sabe dónde hace clic la gente. Entonces, y esto es cuestión de horas. Si tú te curras mucho una metadescripción con mucho copy, emojis, estrellas, cualquier cosa para llamar la atención, y consigues que, por ejemplo, tú estando en tercer lugar, tengas más clics el que está por encima de ti, en cuestión de horas, Google te sube porque eres una mejor respuesta a lo que Google está, a lo que la gente está buscando. Sin punto. Sí, yo creo que es importantísimo que cultive y piense bien la descripción de la home. Es fundamental que la home tenga un buen tuneado de acotado y definido, pero bien pensado, porque es fundamentalmente el escaparate principal del web. Entonces, si invita a hacer clic si encuentra de manera anticipada una descripción correcta. Yo sí creo que las descripciones son importantes y hay que cuidarlas, sobre todo en ese conjunto acotado de URLs que se impactan en conversión. Más allá de lo que es la incorporación de descripciones automáticas con frases clave dinámicas, yo creo que hay secciones que son el corazón de un negocio que sí tienen que estar cuidadas. Entendido. Hay un usuario, de hecho, que ha contestado que va muy alineado con lo que vosotros decís. Sí, son muy importantes, pese a que no sirven para posicionar, da igual las keywords que le pongas, sirven para mejorar el CTR, ya que si la búsqueda del usuario coincide con el texto de la metadescripción, se marcará en negrita. Además, SEO tip, puedes meter emojis y aunque Google puede elegir y crear su propia metadescripción a partir del contenido de tu web, en muchos casos, ignorando lo que tú pongas en la metadescripción. Efectivamente, muchas gracias por tu colaboración también en la formación, Javi. Y de hecho, este mismo usuario, y este es para ti, nos dice lo siguiente. Hola, Nuño, si quiero conseguir una entrevista en Accenture para SEO, ¿a dónde te envío el currículum? Los procedimientos de contratación se encuentran en el web de esta compañía y tiene que seguir los procedimientos normales que se indican en el web. Perfecto. Bueno, ya hemos visto qué conocimientos tiene. Con tal que haya una posición abierta, seguro que su oportunidad la tiene. Yo creo que no hay más preguntas, pero yo sí quería haceros una para cerrar, que es, nos habéis contado muchísimas cosas interesantes, pero poniendo el foco en los pequeños negocios, en los emprendedores, en los autónomos, en negocios locales, que quieran ahora mismo digitalizarse y que tengan un montón de tareas por delante, ¿en qué puesto, y sé que es una pregunta difícil, ¿en qué puesto pondríais vosotros el SEO dentro de lo que es su trabajo diario? ¿Y en qué momento creéis que un emprendedor debe externalizar su SEO? ¿En función de qué objetivos? ¿Y cómo podemos ayudar a estos pequeños negocios locales a entender que hay que externalizar esa parte o que debemos reforzarla con un empleado experto dentro del equipo? Yo principalmente la experiencia que tengo en búsquedas, por ejemplo, locales, y sobre todo si tiene una tienda física, es Google My Business. Es decir, pueden... Sí, yo creo que toda la suite de Google les va a ayudar muchísimo y en especial el panel de información de Google y Google My Business, porque tienen ahí, precisamente ha sido diseñado para estas pequeñas empresas autónomas que necesitan dar visibilidad sin un conocimiento industrial del sector, ¿no? Y yo creo que esto es una herramienta buenísima, fácil de explotar, muy intuitiva y que les va a ayudar de manera rápida, ¿eh?
Y no sé qué opinas, Flor. Yo creo que ese es el primer paso. Que para un negocio local, Google My Business es absolutamente fundamental. ¿Estáis de acuerdo entonces con que es la democratización del SEO, Google My Business? Sí. Total, ¿no? Sí, por otra parte, yo la verdad que creo que, sobre todo, un emprendedor, es muy difícil que se pueda permitir que una agencia de SEO les lleve el SEO, sinceramente. Por un tema de lo que sale por mes, un servicio con cara y ojos, y la facturación, creo que un emprendedor, no sé si es algo que se puede plantear en un principio. Yo creo que tiene que concentrarse en aprender lo mínimo indispensable como para llamar a las cosas con su nombre y sobre todo intentar generar contenido desde su propio blog para atraer este tipo de búsquedas cuando esté empezando. Luego hay gente que sí que da el pelotazo y ya en la medida en que tú puedas ir contratando empleados y puedes ir contratando gente, creo que una persona que genere contenidos y con conocimientos de SEO es una maravilla, porque todos los contenidos que estamos generando para el SEO los podemos reciclar en redes sociales. Y ojo, porque hoy en día también en redes sociales se cierran muchas ventas y es muy importante también tener presencia ahí. Yo me concentraría en hacer pocos contenidos estratégicos y moverlos por todos lados. YouTube es otra gran oportunidad a nivel de SEO. Entonces, no pretender hacer 8.000 cosas, pero sí ser muy estratégicos con los contenidos y moverlos por todos lados y reciclar lo que hacemos, todo lo que podemos, porque el emprendedor no tiene tiempo. Claro, en definitiva, y por cerrar esta charla con lo que tú has cerrado, Flor, concentrarnos en encontrar el unicornio, ¿verdad? Como si solo fuese esa la gran aventura de nuestra vida. Bueno, pero a ver, pero mira, te voy a decir algo, o sea, es que lo del unicornio, a mí me pasó, o sea, yo era una madre que tenía un conocimiento de qué necesitaban los padres a nivel de tablets para niños y pude escribir algo muy superior al resto. Y esto le pasa a muchos profesionales y dueños de negocio. O sea, no hay color el tipo de textos que ellos pueden escribir en comparación con lo que puede escribir un SEO, un redactor SEO de a pie. Claro. Y creo que esta es la ventaja comparativa que tienen. Estoy de acuerdo. Pues, Nuño, muchísimas gracias. Flor, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos por estar un día más con nosotros en School of Digital. Permaneced atentos a nuestras redes sociales porque iremos anunciando cuándo son las próximas sesiones. La próxima, si no recuerdo mal ahora mismo, creo que será a finales de junio de este mismo mes, el 22, y vamos a hablar de otro tema fascinante, el SEM, que en muchos casos también tiene cosas que ver con SEO. Os esperamos. Este día tendremos otros 2 profesores. Espero que lleguen a la altura de Flor y de Nuño. Y ya sabéis que todo esto se queda en el Facebook de GoDaddy España, por si has llegado tarde o si quieres recuperar esta formación un poco más tarde, y en el repositorio de la página web de GoDaddy España. Muchas gracias de nuevo. Muchas gracias. Y espero que lo hayáis disfrutado.